animales y también un gato negro. El gato negro es el personaje principal, creo, del cuento. Bien, perfecto. Bueno, empieza así esta historia, ¿sí? No sé si alguno puede aportar algo más, pero está bien. El comienzo, la introducción, era de este personaje, ¿no? Que está obsesionado por el tema de los animales, ¿sí? Y su mujer le regala un gato negro. Entendamos acá para parar un poquito en el texto, porque después, bueno, hay preguntas que a veces yo las hago y hasta me las contesto un poco solo. Pero bueno, son para ayudarlos en la lectura. Tengamos en cuenta que en este cuento no aparecen nombres propios, ¿sí? O sea, no sabemos nunca, como si alguno lo terminó de leer, El gato negro, vamos a ver que nunca sabemos cómo se llama cada uno de los personajes, ¿sí? Esto es una particularidad, ¿sí? En la mayoría de los cuentos tenemos nombres propios, pero acá no, ¿sí? Tenemos el hombre, la mujer, el gato, ¿sí? Son personajes sin ningún tipo de nombre. Esta persona había tenido muchos animales a lo largo de su infancia, ¿sí? Nombra conejos, nombra perros, y en particular se obsesionaba por los gatos. Tuvo una fascinación con este animal, ¿sí? Eh, pero tenía un problema fundamental este personaje, ¿sí? Tenía una adicción. No sé si se acuerdan qué tipo de adicción tenía. Hacía algo todos los días, sí que llegaba tarde a la casa. No sé si lo puedo recordar. Piénselo un cachito. Profe, no le entendí nada porque se le estuvo tildando. Ah, ahí se escucha bien. Ahí sí, porque recién como que se le trababa y se Puede ser soltaba mucho el audio. un poco con la conexión. Bien, lo que le estaba diciendo era que estaba bien a resumen, ¿sí? Pero que no vamos a encontrar en el cuento ningún tipo de personaje con nombre propio y que el personaje este, ¿no? Que tuvo muchos animales, como bien vos decías, a lo largo de la infancia y se obsesionó mucho por un gato negro que le regaló la mujer, tenía una adicción, ¿sí? No sé si se acuerdan cuál era, que es fundamental para el texto, que venía siempre en malas condiciones, producto de tomar algo. El alcohol, profe. Perfecto, bien, bien. Era alcohólico, claro. Eso es fundamental para el texto, ¿sí? Perfecto. Por ahí también, ahí lo pusieron en el chat. Bueno, bien. Eh, Hay algo importante, ¿sí? Para destacar, que esto alteraba su personalidad, ¿sí? Fíjense que una vez viene alcohólico, borracho, y claro, agarra al gato de manera tal que no se estaba dando cuenta que lo estaba apretando, ¿sí? Que lo estaba de alguna manera sacándole el aire, la respiración. Y el gato, ¿qué hace? Se defiende, ¿sí? Lo ataca. Entonces, desde ahí tiene una especie de bronca, de ira con este gato, de manera tal que lo quiere asesinar, ¿sí? Entonces, busca la manera, ¿sí? Y busca la manera más cruel para hacerlo. ¿Se acuerdan cómo lo asesina a este gato? Que lo ahorcan, ¿no, profe? Sí, perfecto. ¿Sí? Lo pone justo en la punta del árbol, ¿sí? De la rama de su casa, lo ahorca y también de alguna forma como que disfruta el hecho de que también ocurre en algunas películas o en algunos otros textos, que deja al gato ahí suelto y espera su muerte. O sea, no deja que, no ve cuando se muere, sino como que lo da por hecho, ¿sí? Lo ahorca, lo deja ahí arriba y se va a dormir. A su vez, antes ya, por eso ven la portada del libro, que es el gato con un ojo menos, ya le había arrancado un ojo, ¿sí? Y el gato seguía viviendo igualmente con ellos, a veces con temor porque tenía miedo a una nueva represalia,
Pero ahí podemos ver también la tragedia de todos los días soportar ese calvario del gato, de vivir con alguien que era su dueño, que le brindaba su cariño, pero que le había arrancado un ojo, ¿sí? Por el tema de esto del alcohol que le hacía ver otra personalidad y se la agarraba con él. Acá vemos la tragedia, pero no en una persona, viendo todos los días el desgaste y el malestar, o sea, lo mal que le pasaba, pero en este caso un animal, ¿sí? Así que también la tragedia literaria, acá no se ve en el protagonista, en quien nos cuenta la historia, en este narrador en primera persona, sino que también se ve en este gato, ¿sí? Que es difícil que sepamos los sentimientos, pero sí vemos las reacciones, cómo se esconde, cómo se escapa del protagonista, cómo le tiene miedo, ¿sí? Así que bueno, por ese lado. Pero ocurre un hecho muy importante cuando él, digamos, asesina a este gato y se va a dormir. Pasa algo muy importante. No sé si se lo pueden recordar eso. Creo que se acuestan a dormir y se prende fuego la casa. Muy bien, bien. Se prende fuego la casa. Ese es un hecho fundamental porque nadie lo puede explicar, ¿sí? En el texto. Es decir, no se sabe qué hecho, por qué motivo se prende fuego la casa. Es un hecho inexplicable. Pero cuando se levantan están así. Mismo el narrador dice, no sé de qué manera contarles lo que me pasó. Hasta diría que fue culpa del gato. Encima cuando se levantan, ven que hay una mancha del gato en la pared y dice que alguien lo tuvo que haber tirado, ¿no? Y producto de eso quizás se generó por el pelaje, por estar seco, algo que se pudo haber volcado y haber incendiado, pero no hay ningún tipo de explicación lógica para todo esto. Bien, después más adelante, no sé si esta parte la llegamos a leer, ahora vamos a terminar con el cuento, de alguna forma él sigue yendo a tomar y se encuentra con otro gato, igual que el que tenía y hasta con un ojo menos. Podríamos creer que es el mismo, ¿no? Pero el narrador da por hecho de que el gato murió, ¿sí? Así que queremos creerle al narrador de que es otro personaje, es otro gato muy parecido, ¿sí? Da a entender, o sea, uno puede llegar a interpretar que es el mismo, pero bueno, vamos a creerle al narrador que nos cuenta la historia, que no es así, ¿sí? Que son dos animales distintos. Y con este también empieza a tener una especie de ira, ¿sí? De querer asesinarlo. Tiene el mismo sentimiento que por el animal anterior. Bien, así que vamos a ver cómo termina este cuento. ¿Alguien lo terminó de leer? ¿O les quedó pendiente? ¿No? Bien. Bueno, dice, para un quehacer, vieron que el PDF tiene muchas páginas, pero en realidad es cortito, ¿sí? Porque tiene mucho dibujo, la letra bastante grande. Para un quehacer doméstico, me acompañó un día al sótano de un viejo edificio en el que los obligara a vivir nuestra pobreza. Por los agudos peldaños de la escalera me seguía el gato, y habiéndome hecho tropezar la cabeza me exasperó hasta la locura. Apoderándome de mi hacha y olvidando en mi furor el espanto pueril que había detenido hasta entonces mi mano, dirigí un golpe al animal, que hubiera sido mortal si lo hubiese alcanzado como quería. Pero la mano de mi mujer detuvo el golpe. Una rabia más que diabólica me produjo esta intervención. Liberé mi brazo del obstáculo que lo detenía y le hundí a ella el hacha en el cráneo. Mi mujer cayó muerta instantáneamente, sin exhalar ni siquiera un gemido. Realizando el horrible asesinato, inmediata y resueltamente procuré esconder el cuerpo. Me di cuenta de que no podía hacerlo desaparecer de la casa, ni de día ni de noche, sin correr el riesgo de que se enteraran los vecinos. Asaltaron mi mente varios proyectos,
Pensé por un instante en fragmentar el cadáver y arrojar al suelo los pedazos. Resolví después cavar una fosa en el piso de la cueva. Luego pensé en arrojarlo al pozo del jardín. Cambié la idea y decidí embalarlo en un cajón, como una mercancía, en la forma de costumbre, y encargar a un maderero que se lo llevase de la casa. Pero por último me detuve ante un proyecto que consideré más factible. Decidí emparejarlo en el sótano, como se dice que hacían en la Edad Media los monjes de su víctima. La cueva parecía estar construida a propósito para semejante proyecto. Los muros no estaban levantados con el cuidado de costumbre y no hacía mucho tiempo había sido cubierto en toda su extensión por una capa de yeso que no dejó endurecer la humedad. Por otra parte, había un saliente en uno de los muros, producido por una chimenea artificial o una especie de hogar que quedó luego tapado y dispuesto de la misma forma que el resto del sótano. No dudé de que me sería fácil quitar los ladrillos. De aquel sitio colocar el cadáver y empaderarlo, del mismo modo, de la forma que ninguna mirada pudiese descubrir nada sospechoso. No me engañó mi cálculo. Ayudado por una palanca, separé sin dificultad los ladrillos y, habiendo luego aplicado cuidadosamente el cuerpo contra la pared interior, lo sostuve en esta postura hasta poder establecer sin gran esfuerzo toda la fábrica a su estado primitivo, con las precauciones inimaginables. Me preocupé una armaza de cal y de arena, preparé una capa que no podía distinguirse de la primitiva y cubrí escrupulosamente con ella el nuevo tabique. Cuando terminé, vi que todo había resultado perfecto. La pared no presentaba la más leve señal de arreglo. Con el mayor cuidado barrí el suelo y recogí los escombros. Miré triunfalmente en torno mío y me dije, por lo menos aquí mi trabajo no ha sido tan infructuoso. Mi primera idea, entonces, fue buscar al animal que se fue causante de tan tremenda desgracia, porque al final había resuelto matarlo. Si en aquel momento hubiera podido encontrarle nada, hubiera evitado su destino. Pero parecía que el artificioso animal, ante la violencia de mi cólera, había alarmado y procuraba no presentarse ante mí, desafiando mi mal humor. Imposible describir o imaginar la intensa, la aplicable sensación de alivio que trajo a mi corazón la ausencia de la detestable criatura. En la noche se presentó y esta fue la primera que gocé de su entrada en la casa, durmiendo tranquila y profundamente. Sí, dormí con él, con aquel peso del asesino en mi alma. Bien, transcurrieron el segundo y el tercer día y mi verdugo no vino. Sin embargo, como un hombre libre, respiré una vez más. En su terror, el monstruo había abandonado para siempre aquellos lugares. Ya no volvería a verle nunca. Mi dicha era infinita. Me inquietaba un poco la criminalidad de mi tenebrosa acción. Inconsciente, una especie de sumario me apuró por las averiguaciones. También se dispuso un reconocimiento, pero naturalmente nada podía descubrirse. Yo daba por asegurada mi felicidad futura. Al cuarto día después de haberse cometido el asesinato, se presentó inopinadamente en mi casa un grupo de agentes de policía y procedió de nuevo a una rigurosa investigación del local. Sin embargo, confiado en lo impenetrable del escondite, no experimenté ninguna turbación. Los agentes quisieron que les acompañe sus pesquisas. Fue explorado hasta el último rincón. Por tercera o cuarta vez bajaron por último a la cueva. No me alteré ni lo más mínimo. Como el hombre que reposa en la inocencia, mi corazón latía pacíficamente. Recorrí el sótano de punta a punta, crucé los brazos sobre mi pecho y pasé indiferentemente de un lado a otro. Plenamente satisfecha, la policía se disponía a abandonar la casa. Era demasiado intenso el júbilo de mi corazón para que pudiera reprimirlo. Sentía la viva necesidad de decir una palabra tan solo a modo de triunfo y hacer doblemente evidente
su convicción con respecto a mi inocencia. Bueno, ¿qué pudieron de todo esto que escucharon ir sacando de conclusión? Lo que llegaron a escuchar de la lectura. No sé si están siguiendo el texto por ahí con el PDF o no. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué está pasando ahora? Ya estamos por finalizar el cuento. Queda una página y media, 2. ¿Qué pasó acá con la mujer, ¿sí?, del protagonista? ¿Qué pasó con el gato? ¿Por qué viene la policía? ¿Sí? ¿Qué me pueden agregar? Bien, piensen. Recién en lo que estuvieron escuchando. Si por ahí no les anda el micrófono o algo, lo pueden escribir también, ¿sí? Por ejemplo, con la mujer, ¿qué hace el protagonista? Vimos ahí que, bien, perfecto, bien. Ahí termina asesinando, ¿sí?, a la mujer. Es un hecho muy importante porque la mujer se interpone porque estaba viendo que él estaba haciendo cualquier cosa, así que estaba completamente sacado, tratando de asesinar otra vez otra mascota. Entonces se detiene, de manera que en un momento de rabia saca el cuchillo, ¿sí?, y se lo termina metiendo en el cráneo a la mujer, ¿sí? Eh, y hay cosas terribles en el cuento. Por un momento dice, es la primera vez que ella duerme y yo estoy tranquilo, ¿no? Como diciendo, ahora que está muerta, puedo descansar bien. Reconoce que lo que hace está mal, o sea, esta es una particularidad en el asesino, ¿no? Porque sabe que lo que está haciendo está mal. Hay muchos asesinos que justifican sus asesinatos, pero en este caso el protagonista no, dice que está bien, que él mató porque es una atrocidad lo que hizo, porque estaba mal, porque estaba borracho, porque era un momento de ira. También ahí mezcla la borrachera con la ira, ¿sí? Y persigue a este gato, después mata a su mujer, no satisfecho con eso vuelve a buscar al gato, ¿sí? Y con la mujer la trata un montón de maneras, ¿sí?, de enterrarla, piensa, hasta que finalmente ve como una especie de cueva, ¿sí?, que hay en su casa. Entonces piensa la posibilidad de meter ahí a su mujer entre las paredes, ¿sí? Como había un hueco, ¿sí?, en la pared, dice, bueno, meto el cuerpo por acá, lo sello, ¿sí?, con cemento, le pongo arena, cal, mezclo, eh, tapo todo, que no va a pasar nada, va a parecer que nunca hubo nadie ahí, ¿sí? La policía vino, él actuaba como si nada, tranquilo, ¿sí? Esto ocurre mucho. Si ustedes alguna vez ven una serie de asesinatos, ¿sí? Hay un canal, por ejemplo, que es eh, Investigation Discovery, ¿sí? Investigation. Van a ver que hay un montón de programas sobre asesinatos y cuando analizan la mente, la psiquis de los asesinos, van a ver que son personas muy calmas, muy tranquilas, ¿sí? Que incluso por ahí, en otros casos, han matado a la mujer, a los hijos, a un montón de personas, y siempre se lo ven calmos, ¿sí? Tratan de esconder su personalidad, ¿sí? Eh, Eso tiene que ver con una estrategia, con un plan, ¿sí? Es decir, si estoy tranquilo y no me muestro mal, es que nada tengo que ver, ¿sí? Bien, vamos a ver cómo termina. Señores, dije por último, cuando los agentes subían la escalera, es para mí una gran satisfacción, habrá desvanecido por sus sospechas.
Deseo a todos ustedes buena salud y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, señores, tienen ustedes aquí una casa construida, apenas sabía de lo que hablaba, en mi furioso deseo de decir algo con aire deliberado. Puedo asegurar que esta es una casa excelentemente construida. Estos muros se van, ustedes, señores, ¿sí? Ahí como que les está hablando y los policías se están retirando. Los muros están construidos con una gran solidez. Entonces, por una fanfarronada frenética, golpeé con fuerza, con un bastón que tenía en la mano en ese momento, precisamente sobre la pared del tabique, tras el cual yacía la esposa de mi corazón. Ah, que por lo menos Dios me protege y me libre de las garras del archidemonio. Apenas hubo zundido en el silencio el eco de mis golpes, me respondió una voz del fondo de la tumba. Era primero una queja velada y encontrada como el sollozo de un niño. Después enseguida se hinchó en un prolongado, sonoro y continuo, completamente anormal e inhumano alarido. Un aullido, mitad horror, mitad triunfo, como solamente puede brotar del infierno. Horrible armonía que surgiera al unísono de las gargantas de los condenados en sus torturas y de los demonios que gozaban en la condenación. Sería una locura expresar mis sentimientos. Me sentí desfallecer y tambaleando caí contra la pared opuesta. Durante un instante detuviéronse en los escalones las gentes. El terror los había dejado atónitos. Un momento después, 12 brazos robustos atacaron la pared, que cayó a la tierra de golpe. El cadáver, muy desfigurado y ya cubierto de sangre coagulada, apareció rígido a los ojos circulantes. Sobre su cabeza, con las rojas fauces dilatadas y llameando el único ojo, se posaba el odioso animal, cuya astucia me llevó al asesinato y cuya reveladora voz me entregaba al verdugo. Yo había emparedado al monstruo en la tumba. Bien, vemos cómo al final él mismo es el que se echaba. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Porque le muestra a los agentes que la pared era sólida, ¿sí? Que no tenía ningún problema. Vaya a saber uno por qué, porque lo traicionó su propio inconsciente. Y golpea de manera tal que todo se derrumba, él se cae, ¿sí? Está desmayado por un tiempo, y en ese tiempo los agentes descubren, ¿sí? Terminando de romper la pared, porque ahí mismo se escondía el gato, ¿sí? Lo que no sabemos qué gato, ¿sí? Puede ser el primero que no haya muerto, o el segundo, puede ser que sean el mismo, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la mujer estaba ahí, que se veía la sangre coagulada, que los agentes lo descubren, finalmente rompiendo la pared por el aullido del gato. Así que finalmente este gato es un poco el que hace justicia, porque gracias a sus aullidos, porque la pared estaba un poco rota y se pudo escuchar, es que los agentes se pudieron meter, romper la pared, descubrir que estaba el gato encerrado y su mujer muerta, ¿sí? Así que bueno, este es un cuento que también tiene un poco de justicia, si se quiere, al final, ¿no? Bueno, vamos a hacer sobre esto unas preguntas que van a ser 3, ¿sí? En total. La primera le voy a pedir, ¿sí? Que ustedes enumeren, ¿sí? Lo mismo que el trabajo pasado, las acciones trágicas. Bueno, las acciones trágicas no le van a pasar, son varias en realidad, sí, le van a pasar a todos los protagonistas. A la mujer, ¿no? Por ejemplo, porque fue asesinada, al hombre, porque no dejaba de ser un alcohólico, ¿sí? Al gato le van a pasar acciones trágicas también, eh, porque lo encierran, otro le sacan el ojo, es asesinado. Así que esto ya sería a modo de trabajo 4, ¿sí?
la primera pregunta. Esto igual está grabado, si lo voy a subir al Classroom y al grupo. Así que después vayan al final del video, si no llegan a anotar ahora, y van a ver las preguntas. Son 3. Enumerar las acciones trágicas, ¿sí? Es la primera, ¿sí? La número 2 es qué problemas tenía el protagonista. ¿Qué problemas tenía el protagonista con el gato? Número 2, ¿qué problemas tenía el protagonista con el gato? ¿Sí? Y la última, ¿sí? ¿Qué problema tenía el protagonista con su mujer? Con su mujer. ¿Y qué pasa con esta? ¿Y qué pasa con esta, no? Bueno, esas ya saben que la mujer muere, pero la 2 y la 3 tienen que ver con el conflicto, ¿sí? Número 2, ¿qué problemas tenía con el gato? Fundamental, ¿sí? Con el primero y con el segundo, o bueno, en el caso que ustedes justifiquen que es uno solo, pueden tener sus argumentos. Y la última, el problema que tenía con su mujer, ¿sí? Y qué hace con esta, ya sabemos que la termina matando, así que sería eso, ¿sí? Número 1, enumerar las acciones trágicas, ¿sí? Una puede ser el ojo que le saca al gato, ¿sí? Otra puede ser cuando cuelga el gato y lo asesina. Acciones trágicas que ocurren. Mínimo, hay muchas, mínimo 5 acciones. Son muchas acciones trágicas que pasan. La mujer, las distintas cosas que le pasan al gato, ¿sí? Muchas cosas. La número 2, el problema que tenía con el gato. Y la número 3, el problema que tenía con la mujer y cómo termina esta, que ya sabemos que muere. Bueno, nos queda un minutito de reunión. No sé si quieren preguntar algo. Yo ahora esto se lo subo y las preguntas están al final del video. Si lo voy a subir en literatura, trabajo 4. ¿Sí? Estas 3 preguntas. Bueno, eh, ¿alguna pregunta? Nos queda un minuto. De mi parte, no, profe. ¿No? Bueno, si después tienen alguna duda, y espero los trabajos, ¿sí? No tampoco ponen por ahí, bien. Así que bueno, el lunes que viene, 11:30, nos conectamos. Y ahora les paso la clase grabada al grupo, así tienen las preguntas al final del video. Y bueno, la semana que viene empezamos con mitología, ¿sí? Si quieren averiguar algo de eso, estaría bueno. Bueno, un saludo, chicos, ¿sí? Nos vemos la semana que viene.